¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Ven la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces, en esta clase vamos a hacer una continuación de lo que es el desarrollo del sistema cardiovascular. Antes de todo esto empezar y mencionar cómo es que surge pues el sistema cardiovascular, específicamente lo que es el corazón. El corazón va a surgir específicamente de lo que son las células mesodérmicas. Estas se van a agrupar en islotes y van a formar, a medida que se va desarrollando la vida embrionaria, tubos. Inicialmente vamos a tener 2 tubos endocárdicos. Y estos 2 tubos endocárdicos se van a fusionar posteriormente y van a formar una sola estructura. Y a medida que avance la vida embrionaria, se van a ir formando distintas formaciones a lo largo de esta nueva formación. Y en total, pues tenemos en total 1, 2, 3, 4, hasta 5 formaciones que vamos a detallar. Entre ellas está el saco aórtico, donde desembocan pues, los 6 pares de arcos aórticos de los sacos faríngeos y van a desembocar aquí. Este es el saco aórtico, va a originar lo que es parte del callado aórtico. Después, más abajo tenemos lo que es el bulbo cardíaco y en su porción superior, que viene a ser el tronco arterioso, va a originar lo que son los grandes vasos, en este caso la aorta y la arteria pulmonar. En la parte inferior del bulbo o cono arterioso, se va a originar lo que es el ventrículo derecho. Más abajo tenemos el ventrículo primitivo, y ese ventrículo primitivo va a originar lo que es el ventrículo izquierdo. Inferiormente ya encontramos a la aurícula, que va a formar parte de las aurículas, y más abajo tenemos al seno venoso, que como ven, esa estructura va a estar pues, formada de alguna forma por la confluencia de las venas en esta vida embrionaria, es decir, de las venas vitelinas, de las venas umbilicales, de las venas cardinales. Estas van a confluir y esta estructura va a formar una estructura que va a tener 2 cuernos, un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y a medida que va desarrollándose, ¿qué es lo que va a pasar? Esta estructura se va a ir como replegándose sobre sí misma, inicialmente formando como una letra D y después envolviéndose casi sobre sí misma a manera de un bucle. De tal manera que va a terminar finalmente como el corazón que nosotros conocemos, viendo que las aurículas tienen esta disposición casi posterior con respecto pues, a los ventrículos. Pero hasta ahí solamente vamos a ver que se va a formar una aurícula y un ventrículo. Lo que son los tabiques interauricular y interventricular, estos ya se van a formar después, a partir de desde la cuarta hasta la 8ª semana. Y eso vamos a ver más adelante. En esta práctica nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el desarrollo del tabique interauricular. Y vamos a ver qué componentes surgen para formar esta estructura. Entonces, en la lámina número 30 es un corte a nivel de tórax correspondiente a un plano, O'. Eso ya lo pueden buscar y comprender en su lámina número 52. Entonces, al ser un corte ubicado a nivel de tórax, vamos a encontrar estructuras propias de la misma, ¿no? En la parte posterior, ya las estructuras que ya hemos revisado en anteriores prácticas, lo que es la médula espinal, acompañada de todas sus estructuras osteocartilaginosas, lo que es el arco neural, el cuerpo vertebral, las apófisis transversas. Pero también en algunos preparados hemos visto que ya, podemos encontrar ya la formación a este nivel de lo que va a ser la apófisis espinosa. Ya más por delante del cuerpo vertebral, a nivel de lo que es el ileo, vamos a encontrar a la aorta del esófago, acompañada de sus venas correspondientes, adyacentes a las mismas. En el caso de la aorta, la vena de miácigos, en el caso del esófago,
a la vena ácigos, y más por delante ya encontramos a la tráquea, y en forma lateral vamos a ver al parénquima pulmonar. Ya yendo a la cavidad cardíaca, encontramos al corazón con sus 4 cavidades. Siempre vamos a poder definir el ventrículo izquierdo y diferenciarlo del derecho, principalmente también por el espesor de su pared muscular. Como vamos a evidenciar, la pared del ventrículo izquierdo pues es mucho más gruesa que la del derecho. Otra forma de poder evidenciar el lado izquierdo y el lado derecho es a través de la aorta. Sabemos que este es nuestro reparo anatómico, histológico, para definir el lado izquierdo. Y por supuesto que el lado derecho viene a ser la contraparte, ¿no? Que queda. Entonces acá vamos a detallar estas estructuras, que son las que van a constituir lo que es el tabique interauricular. Dentro de esto está el septum primum, que está relacionado a la almohadilla endocárdica, el septum secundum, relacionado al techo de la aurícula. Hacia el lado izquierdo tenemos el repliegue auricular izquierdo, y hacia el lado derecho tenemos el septum spurium, relacionado con las valvas de lo que es el seno venoso. Entonces, esto es lo que vamos a detallar más adelante. Por supuesto que también vamos a ver las porciones lisas de las aurículas que están a este nivel, y las orejuelas de uno y otro lado, que vienen a ser las porciones trabeculares de las aurículas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pues acá tenemos una vista panorámica de lo que hemos mencionado anteriormente, y acá tenemos todos los componentes, ¿no? que mencionamos de la médula espinal con el arco neural, el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, y los músculos que estábamos observando hacia los lados es la musculatura epimérica. Ya la musculatura que está más lateralizada viene a ser la musculatura hipomérica, ¿no? Por delante del cuerpo vertebral encontramos al ilio, y en el ilio encontramos a la aorta, al esófago, a la tráquea. Ya por la aorta estamos definiendo que este lado viene a ser el lado izquierdo, y la contraparte pues el lado derecho. Por eso acá ya estamos distinguiendo las 4 cavidades, ¿no? Lo que es las aurículas, izquierda y derecha, y los ventrículos, ¿no? Acá también tenemos la porción lisa de la aurícula izquierda con su porción trabeculada, o también denominada orejuela auricular de la aurícula izquierda, ¿no? O si no, orejuela auricular izquierda. Este detalle lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá también estamos encontrando lo que son las válvulas auriculoventriculares, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Del lado izquierdo es la válvula bicúspide, ¿no? Y del lado derecho es la válvula tricúspide o tricúspide. Entonces acá también vamos a notar la presencia, a lo menos en este preparado, la presencia de sus válvulas, ¿no? Ya más adelante vamos a ver más componentes de esta válvula. Acá tenemos un mejor acercamiento de lo que es el ilio. Estamos viendo el cuerpo vertebral, el arco neural, y miren, ya hacia el dorso ya se está formando lo que es la apófisis espinosa. Hacia los lados estamos evidenciando la musculatura epimérica, y más lateralizada, como les mencioné, a la musculatura hipomérica. Por delante del cuerpo vertebral tenemos a la aorta, y acá solamente estamos viendo su vena. Acá estamos viendo una estructura nerviosa, porque esto no es sangre. Y esta estructura nerviosa que está adosada al cuerpo vertebral, estamos viendo de un lado. Del otro lado se nota un poquito. Estos vendrían a ser lo que son los ganglios prevertebrales. Como les mencioné, acá está la aorta, el esófago, la tráquea. Más hacia abajo estamos con sus arterias pulmonares, y hacia los lados estamos evidenciando el parénquima pulmonar. En esta diapositiva, bueno, acá vamos a ver, para que puedan comprender la disposición de los distintos componentes que vamos a observar más adelante, les voy a explicar cómo es que se forma el tabique interauricular. Entonces, en la imagen A estamos viendo lo que es el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no?
Y estamos viendo inicialmente cómo se está formando a partir del techo de la aurícula lo que es el primer septo, es decir, lo que es el septum primum. Este aparece como estaba, este es una imagen lateral, y estamos viendo que es como una cortina, ¿no? Que se va a formar a partir del techo de la aurícula y va a descender en dirección hacia la almohadilla endocárdica, que aquí esquemáticamente se está colocando en un color naranja. A medida que va creciendo, ya vamos a la letra B, a medida que ya se va acercando este septum primum, antes que avancemos a la letra B, este espacio que se está quedando acá inicialmente, que se está formando inicialmente acá, debajo del septum primum, viene a ser el ostium primum. Y como ven hacia la lámina B, o la figura B, este ostium primum se va a cerrar, va a desaparecer. A medida que va desapareciendo, se va cerrando el ostium primum, en la parte superior del septum primum, las células van a entrar en apoptosis y se va a ir formando un nuevo agujero, un nuevo ostium. Como vemos en la parte C, ya se formó, y en lo que respecta al ostium primum, ya desapareció. Este nuevo agujero viene a ser el ostium secundum, o foramen secundario. Y ahí queda la formación del septum primum. A medida que se va desarrollando todo esto hacia el lado derecho, se va formando un septum más grueso, de más cuerpo, que viene a ser el septum secundum, como también lo estamos viendo en la imagen lateral, en la imagen derecha. Este septum secundum no va a llegar hasta la almohadilla endocárdica. Va a dejar un agujero, como lo estamos viendo en la letra D. Y este agujero, por debajo del septum secundum, tiene nombre, que viene a ser el foramen oval o agujero oval. Y así va a quedar durante la vida embrionaria. Como les mencioné, en la vida embrionaria fetal, la presión en el corazón derecho es mucho mayor que en el corazón izquierdo, ¿no? De tal manera que va a empujar, debido a la presión, va a empujar al septum primum hacia el lado izquierdo, de tal manera que la sangre va a pasar por el agujero oval y también por el ostium secundum y va a dirigirse hacia la aurícula izquierda. O sea, la dirección de la sangre va a ser de derecha a izquierda. Como ven, la disposición de estos dos septos, del septum primum y del septum secundum, tiene una disposición como de válvula. ¿Qué significa de válvula? Que solamente va a permitir el flujo de líquido solamente en una sola dirección, y en este caso de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que pasa cuando ya la criatura nace, ¿no? El bebé nace? Se invierten las presiones, es decir, que en el lado izquierdo aumenta la presión y disminuye en el lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? El septum primum, como es flexible, es más delgado que el septum secundum, va a tratar de plegarse hacia el lado derecho, pero va a encontrar la resistencia por el septum secundum, de tal manera que se va a cerrar esta abertura y ya no va a pasar la sangre del lado izquierdo al lado derecho. Eso es lo normal, ¿no? Entonces se va a cerrar estos dos agujeros, se van a fusionar los septos y acá va a quedar un vestigio del agujero oval. Eso lo han podido observar, en sus cadáveres cuando han estudiado corazón, lo que es la fosita oval. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Doctor, Sí. una pregunta. Ha dicho que al comienzo va la sangre de izquierda a derecha, ¿no? Al inicio la sangre va a ir de derecha a izquierda en la vida embrionaria fetal. Ya cuando la criatura nace se invierte las presiones y en el lado izquierdo aumenta y en el lado derecho disminuye. De tal manera que la sangre va a tender a ir del lado izquierdo al lado derecho. Pero por la conformación de válvula que tiene estos septos se va a impedir y ya no va a haber una circulación de izquierda a derecha. Porque si hubiera una circulación de izquierda a derecha tendríamos una cardiopatía, ¿no?
Ya, doctor, gracias. Ujú. Entonces, les he explicado todo esto y sobre todo para que tengan en cuenta la imagen de la figura D, porque es la disposición que vamos a encontrar en los preparados que van a venir a continuación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ustedes van a ubicar al septum primo? Lo van a ubicar porque va a estar en relación con la almohadilla endocárdica. En cambio, el septum secundum va a estar en relación con el techo de la aurícula. Pues pasamos a la siguiente lámina. Esta es otra forma esquemática de lo que vamos a ver más adelante. En rojo tenemos al septum secundum. En verde al septum primum. Como ven, el septum primum está relacionado, acá lo hemos puesto de una manera esquemática, a la almohadilla endocárdica, ¿no? En este cuadradito lila. Esa es la almohadilla endocárdica. El techo, como hemos dicho, está relacionado con el septum secundum. El septum spurium, como acá se está detallando, está en el lado derecho. Y está en relación con las valvas de este agujero que viene a ser la válvula del seno venoso. Y está relacionado con el septum spurium. Entonces ahora sí pasamos a nuestro preparado. En la parte superior tenemos a la aorta y a su lado al esófago. Eso ya nos permite definir lo que es el lado izquierdo, lo que es el lado derecho. Por lo tanto, acá ya estamos distinguiendo las dos aurículas, izquierda y derecha, y los ventrículos de igual manera, izquierda, derecha. Entre los ventrículos ya tenemos formado el tabique interventricular, que va a ser principalmente la porción muscular lo que estamos observando. Y acá terminando en la parte superior de este tabique encontramos a la almohadilla endocárdica. Y acá se los dibujan rojito. Pues esta estructura que está en relación con la almohadilla, en verde he dibujado el otro septo que está relacionado con el techo, que viene a ser el septum secundum. Hacia el lado izquierdo tenemos como una membranita, ¿no? Que estamos observando. Ese es el repliegue auricular izquierdo. Y hacia el lado derecho del septum secundum vemos otro septo, que lo he pintado en rosado, que viene a ser el septum spurium. Que como ven, acá en la parte inferior está relacionado con un vaso. Este vaso sanguíneo viene a ser parte de lo que es el seno venoso. Y está relacionado, como le digo, con el septum spurium. En la imagen derecha es como una recapitulación de lo que es el desarrollo del tabique interauricular. Y acá estamos viendo en formación inicial lo que es el septum primum. Acá todavía no ha llegado a la almohadilla endocárdica. Y por lo tanto, este espacio que está viendo de manera inicial por debajo del septum primum viene a ser el ostium primum. En la imagen derecha ya se formó el septum primum, ya llegó a la almohadilla endocárdica, por lo tanto ya se cerró el ostium primum, pero en la parte superior se aperturó un nuevo agujero, que viene a ser el ostium secundum. Hacia la derecha ya apareció también el septum secundum, que como ven no está cerrando pues completamente, o no está separando por completo a las aurículas y está dejando otro agujero por debajo del mismo, que viene a ser el agujero oval. Más hacia la derecha ya vemos lo que es el septum spurium, que está relacionado, como les dije, con el seno venoso, con la formación del seno venoso. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Doctor, ¿esa la OS? Acá tenemos la almohadilla endocárdica y también tenemos al septum primum, ¿no? El espacio que va a estar por encima del septum primum, ¿qué espacio vendría a ser? Difícil. El ostium Ostium secundum. secundum. Y el espacio que está por debajo
del septum secundum, que vendría a ser Foramen oval. el foramen oval. Así las preguntas van a surgir así, ¿no? Si yo quiero tomarles la parte de espacios, se las tengo que poner sobre alguno de estos septos para que puedan correlacionar y dar la respuesta, ¿no? Entonces, si el espacio se los señalo sobre el septum primum, obviamente pues es el ostium secundum, ¿no? Si les señalo el espacio que está por debajo del septum secundum, pues, por toda la explicación que hemos dado, vendría a ser el foramen oval. ¿Alguna otra pregunta? Listo, continuamos. En esta otra diapositiva, en la parte superior estamos viendo la tráquea. Acá también está el esófago. Acá también estamos viendo al nervio al décimo par craneal. Por delante de la tráquea estamos viendo las arterias pulmonares y también estamos distinguiendo también a sus venas. Acá hay una vena y acá tenemos a la otra vena pulmonar. Las aurículas en sus porciones lisas, los ventrículos tanto izquierdo y derecho, y estamos viendo en mejor detalle lo que son las válvulas auriculoventriculares, tanto la válvula bicúspide, que está en el lado izquierdo, y la válvula tricúspide, que está en el lado derecho. También la pared ventricular estamos distinguiendo algunas arterias. Estas arterias vendrían a ser lo que son las arterias coronarias. En la imagen derecha es otro preparado, aparte de evidenciar la aorta y el esófago, estamos viendo cómo tenemos toda esta estructura larga, ¿no? Alargada, que viene a ser lo que es la bifurcación de la tráquea. Esta es la bifurcación de la tráquea. Y acá se está esbozando parte de lo que es la carina. Recuerdan que era la carina, ¿no? O sea, cuando ya la tráquea, al final de la tráquea se divide en los dos bronquios, va a haber como una pequeña cresta en el fondo de la tráquea. Eso viene a ser la carina. Estamos viendo también acá la arteria pulmonar, otra vez lo estamos evidenciando. Y acá volvemos a revisar todo lo que de lo que es el tabique, los componentes del tabique interauricular. Vemos al repliegue auricular izquierdo, al septum secundum y al septum primum. El septum secundum en relación con el techo auricular, el septum primum en relación con la almohadilla endocárdica. Y más hacia la derecha estamos ya viendo lo que es el septum spurium, relacionado con lo que es el seno venoso. Ya volvemos a ver las válvulas auriculoventriculares, que más adelante ya vamos a ver sus componentes. Pasamos a la siguiente lámina. Antes de pasar, acá tenemos otra vena que estamos observando a este nivel, que viene a ser la vena cava superior. Doctor, Sí, una pregunta. En la lámina anterior, la almohadilla endocárdica vendría a ser, o sea, lo que está más arriba, ¿verdad? claro. La almohadilla endocárdica pues, viene a ser todo esto, ¿no? Ah, ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. En esta diapositiva estamos viendo el cuerpo vertebral, la aorta del esófago, acompañado en sus venas, ¿no? La vena aorta, acompañada de la vena hemiácigos, y el esófago, acompañado de la vena ácigos.
Podemos ver la tráquea, tanto con las arterias y venas pulmonares, y también a las aurículas, que esta vendrían a ser las porciones lisas, ¿no?, de cada aurícula. Acá ya comenzamos a detallar las partes de las válvulas auriculoventriculares, y lo que tenemos acá, esta vendría a ser una valva. Y lo que tenemos más abajo en la pared ventricular, que lo vemos como si fuera una protuberancia, un pequeño chilloncito bien, ¿no? Ya más adelante vamos a evidenciar que entre el pilar y la valva va a haber otra estructura que viene a ser la cuerda tendinosa. En el lado derecho solamente estamos evidenciando igual lo que es la presencia de la valva, ¿no?, de una de las valvas de la válvula tricuspidea. Acá también estamos observando lo mismo, la presencia de las valvas, del pilar. En la lámina número 31 vamos a evidenciar lo que está en la diapositiva, es decir, la bifurcación de la tráquea en mejor detalle, el tabique interventricular muscular, los pilares, las cuerdas tendinosas del ventrículo, y lo que se hace referencia es que siempre la aorta va a servir pues de reparo para poder definir lo que es el lado izquierdo, ¿no? Esta es la lámina 31 esquemáticamente. Es otro corte histológico a nivel de que es PP', a nivel de tórax. Estamos evidenciando lo que llamamos dorso. En la parte del ilio volvemos a encontrar la aorta y el esófago, junto con sus venas acompañantes. La bifurcación de la tráquea, el parénquima pulmonar, y vamos a volver a revisar los componentes del tabique interauricular. Pero ya acá tenemos que buscar detalle de lo que es la valva, que tenemos la valva, el pilar y la cuerda tendinosa. Entonces, esas tres estructuras que son componentes de las válvulas auriculoventriculares. Eso vamos a revisar ahora. Hasta la aorta del esófago, la tráquea. Esta parte de la estructura interauricular vamos a ver mejor detalle más adelante. Acá estamos viendo las válvulas auriculoventriculares, las porciones auriculares en sus porciones lisas, la porción trabeculada del lado izquierdo. Hacia la parte lateral ya observamos a las costillas, y entre las costillas encontramos lo que son la musculatura intercostal, y más por delante ya encontramos también al esternón. Vamos a seguir avanzando. A nivel del ilio, acá revisando en la parte del dorso, volvemos a ver la médula, y acá sí se nota bien la que es la apófisis espinosa. Hacia la parte del ilio estamos evidenciando la aorta, el esófago, la bifurcación de la tráquea, que es un buen detalle, y acá también se nota la carina. Entonces, esa pequeña cresta que encontramos al fondo de la tráquea, ¿no?, cuando ya se está dividiendo en los dos bronquios, derecho e izquierdo. Ahí tenemos a la carina. Y acá lo que se hace es referencia a cómo se disponen pues las válvulas, ¿no? La válvula mitral o bicúspide solo tiene dos valvas. La tricúspide, como su nombre lo indica, pues tres valvas. Asimismo también las válvulas sigmoideas, como la válvula aórtica y la válvula pulmonar, también tienen ese mismo número de válvulas. Acá les he colocado la forma en que se está haciendo el corte, ¿no?, para poder comprender. Y esta forma de corte la estamos viendo en el lado derecho. Por eso estamos evidenciando
Acá lo he redondeado en color naranja, lo que es la valva. El pilar, luego que está pues relacionado a la pared ventricular, está delimitado en color lila. Y la cuerda tendinosa le pinta en color verde, ¿no? Pues esos son los tres componentes de la válvula aurícula ventricular, que ya lo hemos estado viendo en el lado izquierdo. Volvemos a revisar los componentes del tabique intraauricular. Acá tenemos el repliegue auricular izquierdo, relacionado al techo, el septum secundum, relacionado a la almohadilla endocárdica, el septum primum, y más hacia la derecha, el septum spurium. Si hablamos de espacios, el espacio que está sobre el septum primum viene a ser el ostium secundum, y el espacio que está por debajo del septum secundum viene a ser lo que es el foramen oval. Acá estamos volviendo a revisar lo que son las partes de las válvulas auriculoventriculares, y lo que es la valva, la cuerda tendinosa y el pilar. Y en la parte lateral volvemos a revisar la presencia de estas arterias pequeñísimas que están a nivel del ventrículo, que vienen a ser las arterias coronarias. Seguimos avanzando. Acá volvemos a ver las cavidades del corazón y también estamos viendo el parénquima pulmonar, y estamos también denotando lo que es la membrana que separa pues ambas cavidades, ¿no? Tanto la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. Y como ven, acá hay un engrosamiento. Y ese engrosamiento tiene pues las características ideológicas de un nervio, que viene a ser lo que es el nervio frénico, de un lado. Acá vamos a repasar los componentes del tabique intraauricular. Acá que tenemos a ver, ¿qué opina Gabriela Rivera? Es el septum secundario. No. A ver, ¿qué opina Ana Cristina Valdés? El septum espurum. No. A ver, vamos a definir primero cuál es el lado derecho y el lado El izquierdo. repliegue auricular izquierdo. Auricular izquierdo. ¿Quién dijo eso primero? Vidal. Patricia Vidal. Sí. Sí, doctor. Ya, es correcto. Entonces estamos en el lado izquierdo, pues. Vean el grosor del ventrículo. Es bastante prominente, ¿no? Entonces estamos en el lado izquierdo. Entonces este viene a ser repliegue auricular izquierdo. Acá está la almohadilla endocárdica. Y surgiendo de la misma que tenemos acá. Al septum primum. Al septum primum. Porque el septum secundum le dijimos que está relacionado con el techo, ¿no? Y además tengan en cuenta que encima del septum primum tenemos un espacio. ¿Ese espacio qué es? La almohadilla. Ese espacio. Ostium secundum. Foramen secundum. ¿Quién dijo ostium secundum? Doctor, lo dijimos a la vez. Violet y Ashley, lo dijo Ashley. Ya, entonces, Ashley. Entonces tenemos al ostium secundum, ¿no? Porque el espacio que está por debajo del septum secundum viene a ser el foramen oval. Y el otro tabique que estamos encontrando ya en el lado derecho, ese sí es el septum sporum.
Está relacionado con qué? Con el Con seno el seno venoso. venoso. Con el seno venoso. Ujú. Listo. Entonces, para que puedan familiarizarse bien, acá ya nos ubicamos en la punta del corazón y lo que estamos viendo por delante es al esternón. Acá volvemos a revisar todo lo que hemos revisado. Acá tenemos al seno venoso y por lo tanto lo que va a estar relacionado al mismo es el septum escuro. La otra estructura que va a estar yendo de un lado al otro viene a ser lo que es el repliegue Auricular izquierdo. auricular izquierdo. Entonces ya queda por descartar las otras estructuras de la almohadilla endocárdica. Acá se está echando demasiado, se ha replegado demasiado. Acá tenemos al septum primum, y por arriba tenemos al septum secundum. Volvemos a ver que para recapitular las porciones lisas de la aurícula izquierda, con su orejuela auricular o porción trabeculada, la pared del ventrículo izquierdo, ¿no?, donde evidenciamos a las arterias coronarias, hay otra más. Entonces eso tenemos a las arterias coronarias. Acá evidenciamos mucho mejor a la carina, a nivel de lo que es la bifurcación de la tráquea. Y lo que está señalando el puntero, pues, es esta estructura que está uniendo a la valva con el pilar, que viene a ser la cuerda Tendinosa. Uh-huh. Acá lo vamos a graficar, la misma cuerda tendinosa que le pinto en color verde, separando claramente, o uniendo, perdón, claramente a la valva con el pilar. Uh-huh. Entonces acá tenemos a la valva y acá tenemos al pilar. Volvemos a ver las arterias coronarias y la porción trabecular de la aurícula izquierda. Que se evidencia casi lo mismo, aunque no hay un buen foco. Y que casi evidenciamos lo mismo. Vamos a recapitular. Pasamos a la lámina número 3, que es un corte también a nivel de tórax. Es un corte transversal de tórax. Y lo que vamos a encontrar es un plano MM'. Es un corte algo más bajo. Y vamos a evidenciar no solamente los dos componentes del tórax, sino que también vamos a evidenciar ya a los miembros superiores. Entonces, a nivel de tórax, aparte de ver todos los componentes del hilio que ya hemos estudiado, vamos a ver al corazón viendo en sus 4 cavidades, pero vamos a evidenciar acá mucho mejor lo que es la parte del seno venoso. Con la presencia de vamos a observar eso. Entonces, tengan en cuenta que el seno venoso, como les dije, es el lugar donde van a confluir las venas, ¿no? Las venas ubicales, las venas vitaminas, las venas cardinales. Y este seno venoso, pues, tiene a su vez forma dos cuernos, uno derecho y uno izquierdo. El cuerno izquierdo es el que va a originar el seno coronario en anatomía. El cuerno derecho que se va a incorporar, pues, a la pared de la aurícula derecha. Vamos a pasar la siguiente. Vamos a estudiar a los miembros superiores. También vamos a observar parte de lo que es y vamos a ver también la clasificación que vamos a ver aquí en estos huesos largos, que es de tipo endocondral. Al seno venoso lo vamos a ver con su presencia de su valva. Y también vamos a ver lo que es el parénquima pulmonar. Entonces acá tenemos una vista panorámica
Estamos viendo pues en la parte del ilio, los pulmones. Acá estamos viendo la aurícula izquierda, porque acá tenemos a la aorta. Y tengan en cuenta que también el ventrículo izquierdo, pues su pared es mucho más voluminosa que del lado derecho. Entonces eso ya nos permite definir que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Y miren, por encima de las aurículas se presenta esta estructura bastante grande y está con esta estructura como en media luna. Entonces, este viene a ser el seno venoso y esta estructura en media luna viene a ser su valva, ¿no? De valva del seno venoso. Y por afuera ya encontramos lo que son los miembros superiores. Encontramos parte del húmero y también estamos evidenciando la cabeza de radio, ¿no? Que se acuerdan que tiene forma de copa. Entonces eso lo estamos evidenciando acá. Pero lo que estamos definiendo que este viene a ser el hueso radio. En la parte contralateral, acá estamos definiendo acá la cabeza de radio, que acá está presente, y acá es el cúbito, que esto vendría a evidenciar parte de lo que es el olecrano. Y por delante ya estamos viendo el cúbito y el radio, con la formación de sus futuras apófisis estiloides. Este es un acercamiento de la parte dorsal. Tenemos el cuerpo vertebral, la aorta que ya la vimos, el esófago y los parénquimas pulmonares. Ya más por delante, ya estamos observando, aparte de la aorta y el esófago y el parénquima pulmonar, estamos viendo las aurículas y la presencia ya del seno venoso. Y esta estructura que como que se quiere dibujar acá, aunque el corte no ha sido del todo satisfactorio porque se ha roto, ¿no? La estructura es parte de lo que es la valva, de la valva del seno venoso. Acá vemos evidencia, se englobaba en lila, lo que es la parte de los ventrículos, izquierdo y derecho. En rojo, las aurículas izquierda y derecha. Y por encima, en verde, tenemos el seno venoso. Y la estructura en media luna viene a ser su valva, ¿no? Acá volvemos a ver en el mismo detalle las mismas estructuras. Y ya por delante del corazón, estamos observando al esternón y hacia sus lados, que se engloba en azul, en celeste, perdón, que vienen a ser las venas mamarias internas. Hacia los lados las costillas y entre las mismas la musculatura intercostal. El miembro superior a nivel de la muñeca, estamos viendo el cúbito, el radio, las apófisis estiloides y el tipo de dosificación, como le dije, de estos huesos largos es de tipo endocondral. Acá vemos un poco en detalle la articulación del codo. Y acá aparte se está dibujando la cabeza del radio. Y por lo tanto este grueso mayor que se está articulando vendría a ser del húmero, ¿no? Aunque hay un mejor detalle de la articulación del codo. Y estamos viendo el húmero y la cabeza de radio, que ven que tiene esa disposición como en copa. Esta es otra vista, y acá para que recuerden cómo es la cabeza de radio, ¿no? Eso ya lo deben haber visto en sus cadáveres, que tiene esta forma de copa. Eso mismo lo estamos observando acá, que se delimita en color verde, y más arriba en celeste tenemos delimitado el hueso húmero, ¿no? El otro hueso que lo vemos acompañando a radio, que es un poco más delgado, es lo que es el cúbito, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
¿Me están debiendo alguna exposición ustedes o, perdón, algún examen? Jóvenes, ¿están ahí? Creo que no, doctor. Ya. Entonces daré las indicaciones para la clase de mañana, que ya tenemos que empezar los casos clínicos. Tenemos que avanzar del capítulo 11 al capítulo 16, como le dije a su delegado o delegada. Resuélvanos todos los casos. Yo voy a llamar en forma aleatoria para que vayan exponiendo cada uno de los casos. Y por supuesto que entre las exposiciones se va a permitir pues, de que hayan intervenciones y eso también se va a calificar. Entonces traten de preparar bien sus casos clínicos para que puedan tener pues, una nota adecuada al final de fase. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay ninguna duda, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Doctor, Sí, doctor, disculpe, yo entré a las 4:58 de la tarde, pero no sé qué pasó, estuve esperando, pensé que no había nada y se congeló la pantalla y no me puse la asistencia. Entré a las 5:25, por favor, no sé si podría considerarme la asistencia. nombre, Condo Quispe, ya está con tardanza, ¿no? ya, doctor, muchas gracias. Ujú. ¿Quién más se ha reincorporado? Creo que nadie más. ¿Alguna apreciación más? Listo, jóvenes. A ver, vamos a ver cómo están sus exposiciones. Entonces, hasta ahorita la mayoría solamente tienen 2 o una intervención. Algunos tienen hasta 3. No me están debiendo ningún examen. Pero listo, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.